Bienvenidos a este podcast. El tema que escogí es la historia de los videojuegos. Tema en específico, Cuphead. ¿Cuál fue el origen? Chad y Jarell Moldenhauer son dos hermanos muy apasionados en lo que hacen. Desde pequeños ambos eran muy fanáticos de los videojuegos, como la NES y la Mega Drive. Ambos soñaban con crear su propio videojuego. Evidentemente, al ser niños no sabían cómo hacerlo. Allá por los años 80, Jarell diseñó su propio Mega Man en papel y Chad se imaginaba cómo serían sus propios juegos y las cosas que cambiarían de los ya existentes. Por ejemplo, cómo actuarían los jefes o cómo harían sus propios porcentajes, cómo harían sus propios personajes. En fin, ambos tenían ese sueño, pero en ese momento solo era una fantasía. ¿Cuál fue la inspiración? La infancia de los hermanos la vivieron viendo dibujos animados. Eran muy fanáticos, tanto así que iban a comprar colecciones de VHS de la era dorada de la animación estadounidense para verlas una y otra vez. Amaban las caricaturas de Walt Disney y de Feature Studios de los años 30. Hubo más juegos aparte de Cuphead. En los años 2000, los hermanos Moldenhauer intentaron crear un videojuego comercial con la esperanza de obtener un contrato con una empresa. Probaron con un par de ideas. Una de ellas fue un videojuego inspirado en Contra Response, otro con personajes sombreados con crayones llamado Ninja Star. Lamentablemente, ninguno de los dos proyectos llegó muy lejos y no lograron conseguir ningún contrato. Esto debido a que el personal encontró que sus proyectos tenían limitaciones tecnológicas. Se dieron cuenta de que los proyectos indies ya no funcionan y las empresas no los tomaban en serio. ¿Cómo comenzaron a hacer el juego? Los hermanos, después de no haber tenido ningún contrato, se separaron. Pero después de años, en 2010, ocurrió algo inesperado. Comenzaron a notar que el mercado estaba cambiando y que los juegos indies empezaban a tener la relevancia que antes no tenían, como Limbo, Break o Castle Crashers. A pesar de ser juegos indies, eran muy reconocidos por la comunidad de videojuegos. Si querían crear un videojuego, esta era su oportunidad. En 2014 ya tenían la idea clara para hacerlo. Querían crear un juego que ellos como gamers disfrutarían y como ellos disfrutaban la esencia de los videojuegos retro. Querían lograr que las demás personas sintieran esa emoción que ellos sintieron cuando jugaron aquellos títulos. Básicamente querían un juego de 2D de disparos y que se ambientara en una escuela. Cada nivel representaría un diferente grado escolar, aunque esa idea la descartaron después. ¿Cómo fue el estilo visual? Para el estilo visual tuvieron varias ideas. En un principio querían que se viera solo retro, pero después quisieron que el videojuego que no se viera solo retro, sino que tal cual pareciera una caricatura. Querían que el juego fuera un homenaje a la animación de los años 30. Aquellas animaciones que amaban ver de pequeños. Quisieron hacer las animaciones del juego a mano para que la gente que lo probara de verdad se sintiera en una caricatura de los años 30. ¿Cómo fue la creación de los personajes? Para elegir a los protagonistas tomaron la idea de otro proyecto en el que habían trabajado, como Ninja Stars, del cual tomaron los colores de los protagonistas, uno azul y uno rojo. La idea de que fueran tazas fue de ver cientos de caricaturas, pero una en especial, llamada Evil Mickey Ataca Japón, donde uno de los personajes es una criatura con cabeza de taza. De ahí se crearon ambos protagonistas, Cuphead y Mugman.
¿Qué es MDHR? El estudio MDHR es una abreviación de su apellido Moldenhauer. Fue por eso que lanzaron un tráiler de su videojuego en YouTube. Decía que el título saldría en 2014, un año después de haberlo publicado. La intención era llamar la atención de empresas. De hecho, meses después contactaron con Microsoft para ver si podían llegar a un acuerdo para que el videojuego saliera en su consola Xbox One, a lo que después de unas cuantas pláticas Microsoft aceptó, y en una conferencia de prensa de la E3 de 2014 mostraron un pequeño tráiler del juego, pero con la diferencia de que ahora no tenía fecha de salida, pues se había atrasado un año. ¿Cómo creció Cuphead? Los hermanos tomaron la decisión de retrasar aún más el juego, ya que en 2016 se les ocurrió que el juego no fuera solamente pelear con jefes. Querían ir más allá y tener un juego de plataformas completo, agregando niveles junto con los jefes, un mapa y menús. Esto hizo que el proyecto creciera aún más, pero a su vez el precio para el desarrollo era más costoso. A pesar de ser muy costoso, lo querían lograr. Y Cuphead era esa gran apuesta que tenían que darlo todo. Por esta razón, los hermanos Moldenhauer tuvieron que invertir todavía más en el proyecto, pero no tenían los recursos suficientes, por lo que tuvieron que hacer varios sacrificios, como renunciar a sus trabajos e hipotecar sus casas. ¿Cómo desarrollaron el juego? Los hermanos, al no saber profesionalmente de dibujo o animación, ya que no fueron a una escuela especializada en eso, comenzaron a investigar y aprender por su cuenta. La ventaja es que tenían conciencia, que conocían bastante de animación al ver todos aquellos cortos de pequeños. De esta forma, y luego de hacer su gran apuesta por el juego, su equipo de trabajo quedó en 14 personas. Pero conforme el equipo crecía, el proyecto se hacía más difícil. En un inicio habían planeado hacer 15,000 fotogramas para alrededor de 7 u 8 jefes. Sin embargo, conforme el proyecto fue creciendo y su equipo también iba creciendo, la cantidad de fotogramas aumentó. Pasaron de ser 15,000 a 50,000. Tenían que gastar 50,000 hojas de papel para desarrollar el videojuego con la animación hecha a mano, tal cual como querían. También pensaron en colorearlos a mano, pero se dieron cuenta de que si lo hacían de manera digital, se iban a ahorrar años. También al ser un videojuego con 50,000 fotogramas hechos a mano en una producción de un videojuego, ganaron un récord Guinness. Y luego de 7 largos años desde que se empezó a planear Cuphead, en 2017 se lanzó en todo el mundo. El juego fue un éxito, era todo lo que habían prometido. El gameplay y el estilo visual combinaban tan bien que era un deleite jugarlo, muy amado por muchos. También fue acompañado de una gran banda sonora de jazz, compuesta por Christopher Matica, que quedaba perfecta con el estilo visual de Cuphead. Y es por eso, y ese ha sido mi proyecto. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito día.